Bien, buenas noches. ¿Están viendo la pantalla bien? ¿Sí? Por favor. Sí, doctora, buenas Sí, noches. doctora. Buenas noches, doctora, sí se ve. Buenas noches. Ay, muy bien, muchas gracias. Como esto es un poco... Vamos a... Bueno, esta noche vamos a tener, bueno, en mi hora, ojalá nos alcance el tiempo, sí, nos tienen que alcanzar. 3 puntos, tres temas. Se va a hablar de hiperpituitarismo. Cuando se refiere a hiperpituitarismo, generalmente quiere decir un aumento de la secreción de las hormonas de la adenohipófisis especialmente, y por lo general hay una relación con lo que es tumores productores de hormonas, ¿no? Los tumores de la pituitaria pueden ser tumores no productores, o sea, lesión que ocupa espacio sin ninguna presencia de un exceso de hormona, y los tumores que además de ocupar espacio o ser microadenomas, producen determinado tipo de hormona. Los más frecuentes, el más frecuente de todos es el prolactinoma, o sea, el tumor secretor de prolactina. Le sigue el tumor secretor de hormona de crecimiento y después el tumor secretor de ACTH. Los otros tumores son un poco más difíciles de encontrar, o sea, los que secretan TSH y los que secretan gonadotrofinas, o sea, LH y FSH, pero están dentro de las posibilidades. Entonces, vamos a hablar de hiperpituitarismo, y así como se habló de hipopituitarismo, que quiere decir disminución de la producción de hormonas, esto implica un aumento de la producción de hormonas. Y vamos a tocar específicamente en esta sesión prolactina, hiperprolactinemia o adenomas secretores de prolactina y adenomas secretores de hormona de crecimiento. Y lo relacionado, en tercer punto, con pubertad precoz, o sea, el despertar temprano del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que por lo general puede haber un tumor que esté presionando la pituitaria y produciendo una activación del eje, o ser tumores productores de LH-FSH. Algo un poquito más difícil, pero posible. Bien, sigamos. A ver, creo que lo presentamos grande. ¿Lo ven así bien o lo presentamos más grande? En presentación. Ahí estamos. Bien, esta es la tabla de contenidos, ¿no? Que es justamente lo que he hablado. Para precisar un poco, vamos a comenzar con la glándula hipófisis, donde está localizada, que ustedes ya saben dónde está localizada, han hecho su seminario en la práctica y además han tenido un caso de hipopituitarismo, pero en este caso vamos a hablar del exceso de hormonas. La hiperprolactinemia, algo sobre tratamiento, un caso clínico. Siempre presento un caso clínico porque me parece uno de los métodos didácticos más prácticos. Los casos clínicos siempre se quedan en la mente de las personas y bueno, si bien es cierto, no tenemos la posibilidad de específicamente ver pacientes, pero nos ayuda la historia clínica. Gigantismo, acromegalia y la pubertad precoz ya comentada. Bien, esta es la glándula hipófisis o pituitaria, que está ubicada en la base del cerebro, ¿no? En la silla turca del esfenoides, y es esta glándula bastante bien formadita, con su parte anterior, que es la adenohipófisis, y que es la que tiene mayor número de hormonas que secreta, y son hormonas que estimulan por lo general
por lo general, son hormonas estimulantes de determinada glándula en el organismo, que va a producirse, que va a estimular la producción y va a haber un feedback o retroalimentación negativa en la gran cantidad de veces, salvo algunos ejes. Y con el doctor Hugo ya han visto algo sobre ejes, ¿no? Habló incluso en la primera clase sobre ejes. Bien, aquí entonces en esta zona está localizada esta glándula hipófisis. La adenohipófisis es nuestra estrella, entre comillas, y atrás, como escondidita, les comento la neurohipófisis o la hipófisis posterior, que tiene otro tipo de irrigación y secreta fundamentalmente mucho menos hormonas, ¿no? Esta glándula viene de, también hay una pars intermedia durante la parte embriológica, y esa pars intermedia es la secretora de ACTH, que después regresiona y prácticamente se junta con la adenohipófisis, y en esa zona donde estaba la pars intermedia se produce la ACTH, que es otra hormona que la vamos a ver para la clase siguiente cuando hay tumores secretores de ACTH, ¿no? Que produce el cuadro clásico de Cushing, que ustedes habrán escuchado. Y no solamente escuchado, sino revisado en la parte semiológica. Bueno, aquí un esquema para fijarnos con lo que es hipotálamo. Desde hipotálamo vienen una serie de factores estimuladores y solamente existe, no tanto como solamente un factor inhibidor, que es la dopamina. Y la dopamina que viene de hipotálamo regula en forma, inhibe la secreción de prolactina. La adenohipófisis, vámonos a nuestra glándula, a ver dónde estamos, acá está. La adenohipófisis, y sobre todo estimula la secreción láctea, ¿no?, de prolactina, y actúa sobre la mama, produce leche, pero también la prolactina tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. En cuanto a la regulación, por ejemplo, del ciclo menstrual, en el caso de interfiere con la pulsatividad de la secreción de GnRH, el factor estimulante de gonadotrofinas, ¿no?, que viene de hipotálamo, y tiene que ver tanto en mujeres como en hombres. En el cuadro clásico de mujeres es el síndrome de galactorrea, menorrea, e infertilidad también. Y en el caso de los varones, que son mucho menos frecuentes, es el problema de infertilidad o de disfunción, de problema de disfunción eréctil. Bien, también tenemos acá a la hormona estimulante que viene de la adenohipófisis, que actúa sobre, o sea, la hormona de crecimiento, que va a actuar a nivel de todo el organismo, y su manera de actuar es en función de IGF-1, o sea, IGF-1, el factor similar a la insulina tipo 1, va a tener una acción a nivel de diferentes tejidos y glándulas, y va a cumplirse la acción de la hormona de crecimiento. Esta hormona actúa sobre diferentes tejidos, y en esos diferentes tejidos hay somatomedina C o IGF-1. Vamos primero por lo que es prolactina. La prolactina es una hormona interesante, sintetizada por los lactótrofos, y se han identificado sitios extrapituitarios de producción de prolactina, incluyendo células inmunes, la mama, epiteliales y grasas, ¿no? En humanos hay una serie de isoformas, o sea, de receptores similares de prolactina, que están distribuidas a diferentes niveles, pero no solo en la glándula mamaria, sino también a otros niveles. Y el otro papel importante que tiene es controlar vía las células dopaminérgicas, inhibe su secreción. O sea, acá está lo que es dopamina, ¿no? Entonces, dopamina inhibe la secreción de prolactina, y hay otros tipos de estímulos sobre prolactina que contrarrestan la acción de dopamina, ¿no? La TRH, por ejemplo, la TRH es la hormona que
es producida a nivel de hipotálamo, y esta hormona estimula la TSH. Y la TSH estimula T3 y T4 a nivel de tiroides. Entonces, en algunos casos de hipotiroidismo también podemos encontrar galactorrea y podemos encontrar aumento de prolactina. Los estrógenos también es otra hormona que estimula el 17 beta estradiol, estimula la producción de prolactina. Hay una serie de drogas que bloquean los receptores dopaminérgicos y que van a hacer que la prolactina esté aumentada. O sea, el hecho de tener prolactina aumentada no siempre implica un tumor, o sea, un prolactinoma, sino que muchas veces hay otros tipos de factores, entre ellos fármacos o otra patología que va a dar el cuadro de galactorrea. O sea, no todo es en función de prolactinoma. Por supuesto que si encontramos galactorrea, amenorrea, cefalea, tenemos que descartar la posibilidad de que exista un prolactinoma. Bien, el otro estímulo que es conocido de la secreción de prolactina es la succión del pezón. Es un estímulo fisiológico que el recién nacido va a utilizar para nutrirse. Entonces, la succión del pezón va a hacer que se secrete también prolactina. Además, tiene un ritmo diurno en su patrón secretorio, al igual que la hormona de crecimiento. Estas dos hormonas que vamos a comentar esta noche, tanto prolactina como hormona de crecimiento, tiene una serie de cadenas muy similares. Prácticamente se diferencia por pequeños detalles, y entonces son como algo así primo hermanas. Entonces, estas dos hormonas pueden ir una junto a la otra, y puede haber un 40% de tumores secretores, por ejemplo, de hormona de crecimiento, también secretan prolactina. No sucede al revés, más es con tumores secretores de hormona de crecimiento que tienen un porcentaje que secretan prolactina. Eso va a ayudar desde el punto de vista de tratamiento, y lo vamos a ver después, un poquito después, para no marearnos. Aquí tenemos la frecuencia, ¿no? La frecuencia de los prolactinomas según esta serie, que es el tumor más común secretor, es entre 25 y 41% de los tumores secretores. Los adenomas somatotrofos, o sea, los que secretan hormona de crecimiento, están entre 10 a 15%. Más raros son los secretores de ACTH, que le siguen en esta serie, aproximadamente un 10%, y mucho más raro los secretores de TRH, que nos van a dar un hipertiroidismo terciario, secundario, que es raro, o los adenomas secretores de LH y FSH, los gonadotropos. Este es según la frecuencia, y en la mayoría de series vamos a encontrar esta frecuencia. Cuando hablamos de microadenomas y cuando hablamos de macroadenomas, la diferencia es muy sutil en sentido de tamaño, ¿no? Menor de 1 centímetro son microadenomas, y mayor o igual a 1 centímetro ya son macroadenomas. Generalmente un macroadenoma crece más de 1 centímetro, pero si lo encontramos en 1.1 ya es macroadenoma, ¿no? El tamaño del adenoma se relaciona con sus efectos sobre el quiasma. Eso quiere decir que al tener un macroadenoma, las posibilidades de que la paciente o el paciente, digo la paciente porque es más frecuente en mujeres, tenga cefalea es mucho mayor porque es más grande el tumor. Ustedes dirán, pero es tan pequeñito. Pero sí, es pequeñito, pero un tumor así tan pequeñito en una estructura como la pituitaria es bastante, digamos, terrible, porque es algo que puede comprimir, y además cuando se extiende y crece más, puede comprimir la parte que es quiasma óptico, nervios craneales y senos cavernosos, ¿no? El tamaño no refleja su importancia clínica, pero sí el compromiso que puede tener a nivel oftalmológico ocular, y el hecho de que el paciente tenga o no hemianopsia bitemporal, o que tenga ceguera de amaurosis, ¿no?, de uno de los ojos. Entonces, ahí está la diferencia
entre un macroadenoma y un microadenoma. El microadenoma, por lo general, en el caso sobre todo de prolactina, no va a tomar tanto el compromiso oftalmológico. Bien, la presentación clínica clásica en mujeres jóvenes es lo que ya les comenté: amenorrea, galactorrea e infertilidad. Entonces, los cuadros clínicos que nos van a llegar es porque el ciclo menstrual no ha venido y además tiene secreción láctea. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, lo primero que tengo que descartar es gestación. Eso es cierto, ¿no? Dependiendo de la edad de la paciente. Pero eso es lo clásico. Entre 13 a 23%, esta es una casuística de mujeres con amenorrea, presentan hiperprolactinemia. Entre 30 al 90% de las hiperprolactinemias tienen galactorrea, o sea, no todas van a tener secreción láctea por el pecho. Y en al menos 30% de estas hiperprolactinemias existe una evidencia de tumor. En el caso de los varones, el 8% vienen con disfunción eréctil y presentan hiperprolactinemia. ¿Qué sucede aquí a nivel de reglas o de espermatogénesis o de problema de disfunción eréctil? Es que interfieren justamente con lo que les comentaba, el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que quiere decir GnRH, LH, FSH, y en el caso del varón, testosterona y espermatogénesis, y en el caso de la mujer, la producción de estrógenos, progesterona, ciclo menstrual, ¿ya? Y falta de ovulación por esta interferencia de la prolactina. Suprimiendo, o sea, lo que hace es suprimir los niveles de gonadotrofinas. Por supuesto, al suprimir los niveles de gonadotrofina, bajan los niveles de estrógenos, no hay ciclo menstrual, no hay pulsos, no hay pulsatividad. Y no nos olvidemos que el ciclo menstrual es un ciclo muy interesante en el caso de la mujer. Este es que sube y baja los valores de las hormonas, tanto de GnRH, de LH, FSH, como de estrógenos y progesterona. Y por eso se explica el motivo por el cual hay ovulación y hay fertilidad, cuando hay pulsatividad. Cuando este ciclo o este eje se pone así, digamos, plano, con una producción igual, todos los días igual, deja de producir la pulsatividad y el ciclo menstrual desaparece. Bien, hay también presencia de ciclos regulares en algunas mujeres con hiperprolactinemia, no necesariamente tienen que estar todos con alteración del ciclo menstrual, pero son secundarias a formas de prolactina de gran peso molecular. Aquí hay unas formas de prolactina que se llaman macromoléculas, que en realidad no tienen una actividad de prolactina en sí, sino que son moléculas muy grandes, y para llegar en realidad a cuánto es la cantidad de prolactina que tiene que pasar esto por un ensayo, una dilución para ver cuánto es en realidad lo que tiene. Esas son moléculas grandes que no todas van a interferir en el ciclo menstrual. Entonces, la macroprolactinemia es algo que hay que descartar. Los ensayos en realidad últimos o de un tiempo esta parte de prolactina tratan de desaparecer esta confusión que podría haber en estados de prolactinemias. Hay una posibilidad de infertilidad en las pacientes con fase luteal corta. La fase luteal es específicamente la fase en la cual va a haber los niveles aumentados de progesterona y el endometrio se prepara para la anidación de un óvulo fecundado. Si no hay una fase luteal adecuada, o sea, con un tiempo pertinente, el óvulo, por más que sea fecundado, no se va a anidar, o sea, no se va a localizar en el endometrio. Y ahí el problema que podía haber abortos
sin que la persona se dé cuenta cuando tienen fases luteales cortas. Y en algunas pacientes se ha encontrado que hay niveles altos en ese momento de la prolactina. No nos olvidemos que esta prolactina también es muy especial en el sentido de que sube y baja. Cuando uno come, corre, se estresa, aumenta la prolactina, sí. En las mañanas puede haber un aumento de prolactina también. Entonces es bastante variada y muy caprichosa, por decirlo así. Bien, una relación con la función ovárica es que la prolactina es un potente inhibidor de la síntesis de andrógenos mediada por LH, ¿no? La síntesis de andrógenos que sucede en el ovario a nivel de la teca interna y que tiene que ver de los andrógenos va a pasar a las células de la granulosa y por estímulo de una enzima que se llama una enzima aromatasa va a pasar a estrógenos, ¿no? Entonces, de los estrógenos deriva de andrógenos de la teca interna del ovario, ¿no? Y está presente también la prolactina en concentraciones 4 a más veces de los niveles en esta zona, ¿no? Cuando hay una concentración muy alta puede llegar a una atresia folicular, ¿no? E inhibir la síntesis de progesterona, que es fundamental para la fase luteal. Hay otra serie de fármacos que son interesantes y que pueden producir hiperprolactinemia. Por ejemplo, vemos muchas pacientes que llegan con un tratamiento psiquiátrico porque tienen una psicosis o porque tienen una esquizofrenia o porque tienen una depresión y están tomando fluoxetina o están tomando otro tipo de fármacos relacionados con la parte psiquiátrica y entonces tienen galactorrea sin alteración de las reglas y con niveles de prolactina altos. Y esto se debe específicamente a los fármacos. Entonces, como corolario de esto es preguntar siempre qué medicamentos está tomando o en qué otro consultorio va usted a hacer alguna consulta, ¿no? Porque podría estar tomando este tipo de fármacos relacionados con depresión o con problemas psiquiátricos. Hay otras drogas como la metildopa. La metildopa es un hipotensor que actualmente no se usa, Aldomet, no se usa mucho para bajar la presión, pero sí se usa para otra patología, que ya la van a ver en el transcurso del curso. Y lo que hace esta droga, este fármaco, es inhibir la síntesis de dopamina y todo lo que inhibe la síntesis de dopamina, que es el inhibidor de prolactina, va a fomentar la producción de prolactina. Otros fármacos como reserpina actualmente no se usa tanto como hipotensión, pero también inhibe el almacenamiento de dopamina. Y el verapamil, que es para arritmias, tiene un mecanismo desconocido, pero también puede producir una hiperprolactinemia. Acá tenemos también el hipotiroidismo primario que les comentaba, entonces puede hacer que ustedes reciban un caso de una paciente con hipotiroidismo primario que tiene galactorrea, entonces ustedes piensan, a lo mejor es un prolactinoma. Bueno, vamos a dosarle prolactina y si tiene un hipotiroidismo y está maltratado, o sea, no se ha tratado con la dosis adecuada, por no decir maltratado, la dosis es insuficiente, podría ser que esa sea la causa y solucionado el problema de la galactorrea. La insuficiencia renal crónica también, el tema esto de las macroprolactinemias, el caso clínico tiene algo interesante en su práctica, por lo menos el caso clínico de ejemplo, para que ustedes lo desarrollen, ustedes pueden desarrollar el que les dé su tutor también, tiene esta disquisición de las macroprolactinemias que lo hacen el paciente, ¿no? Bien, desde el punto de vista de tratamiento, los prolactinomas tal vez sería el único, entre comillas, el único que si es un microadenoma, el tratamiento es específicamente médico. Si es un macroadenoma, el tratamiento va a ser médico y hay un fármaco que lo puede corregir, pero además, si es muy grande y tiene compromiso de campo visual
o por compromiso, por ejemplo, del quiasma óptico, o de amaurosis, eso tienen que operar. Es un macroadenoma, ¿no? Pero sí va a ayudar darle un tratamiento médico previo para disminuir el tamaño del tumor con, yo diría que con buenos resultados en la gran mayoría de veces, ¿no? Y lo que sucede aquí es que se da un tratamiento con un agonista de dopamina que va a frenar la producción de estos tumores. Estos tumores son adenomas, es muy raro que sea un carcinoma, pero un carcinoma productor de prolactina muy raro. El daño que podría ser un prolactinoma más es por macroadenoma, ¿no? O cualquier otro tipo de tumor. El tratamiento farmacológico es, en este caso he puesto de frente la cabergolina, el nombre es Dostinex, el nombre comercial, que va a controlar los niveles de prolactina. El tiempo es un tiempo largo de seguimiento y ver cómo baja los niveles de prolactina y cómo se vuelve al ciclo menstrual al bajar los niveles de prolactina. Incluso se puede lograr gestación y ahí sí que hay que tener un poco de cuidado porque con gestación por lo general hay que dejar el tratamiento, pero siempre haciéndole un seguimiento. Si el tratamiento es muy largo, o sea, puede incluso a pasar de los 2 años o con dosis muy altas, mayor de 2 miligramos por semana, este tratamiento de cabergolina se da semanal, o sea, una vez por semana, o lo pueden dar 2 veces por semana con dosis dividida, y la dosis puede ir aumentando dependiendo de cómo va la evaluación, y la evaluación en 4 a 6 semanas con niveles de prolactina. Con evaluación de niveles de prolactina. Bien, vayamos un... Lo otro es las técnicas quirúrgicas. Hay actualmente hay mayor experiencia en tipos de técnicas radiológicas, de rayos X, la radiocirugía, o también la cirugía, y la cirugía que es la más utilizada es la cirugía transesfenoidal. La cirugía transesfenoidal para tumores generalmente, bueno, lo hacen también para tumores a macroadenomas, ¿eh? Un poco a lo ciego, y entonces sacan lo que se supone que hay el tumor, pero también se llevan buena parte de adenohipófisis y existe la posibilidad de que después de la cirugía se produzca un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo, ¿no? Un hipopituitarismo cuando es uno de los tumores, de los ejes comprometidos. Si son más de 3 ejes comprometidos, se habla de panhipopituitarismo después de la cirugía. Es importante en los casos de los macroadenomas, porque por la localización del adenoma, ver los campos visuales y la función de los nervios craneales, o sea, hacer un seguimiento. Este es el caso de una señora, una paciente mujer de 37 años que consulta por amenorrea, de 7 meses, galactorrea y cefalea. Es lo clásico, con una prolactina de 170 picogramos por mililitro. Los valores son variables, pero generalmente llegan hasta 20 o hasta 25 picogramos por mililitro. 170 ya es de un tumor considerable, y es el caso de esta paciente que sí tenía un tumor grande, ¿no? Y que cursaba con hiperprolactinemia. Bien, seguimos. Qué pena que no podemos, se nos pasa rápido el tiempo. Bien, esta segunda parte, porque son 3 partes, es lo relacionado con gigantismo, acromegalia. Lo he querido hacer lo más conciso posible. O sea, exceso de hormona de crecimiento. ¿Cuándo hablamos de exceso de hormona de crecimiento? Cuando tenemos, si hay cierre de epífisis, vamos a hablar de acromegalia. Y los huesos van a crecer
a lo ancho, todo a lo ancho. Si hablamos cuando todavía la persona está antes de la pubertad, todavía no ha cerrado epífisis, vamos a tener gigantismo, o sea, el crecimiento en altura y además una fasis acromegaloide, ¿no? La acromegalia constituye el 17% de los tumores quirúrgicamente resecados. Generalmente la indicación es quirúrgica. Hay también alternativas de medicamentos y hay algunas alternativas que han salido últimamente para medicamentos. Viene de dos palabras griegas, acrón y megale, que es megale es grande, acrón las extremidades, ¿no? Y descrito por Marie en 1886, este médico francés, y la clínica es el clásico aumento de las manos y de los pies. ¿Cuánto tiempo puede pasar para este aumento? Puede pasar bastante tiempo, o sea, puede tener el tumor desde hace 10 años y poquito a poco va avanzando y va dando las características clínicas que generalmente es cefalea, aumento de las manos, aumento de los pies, del tamaño de los pies y cambios en los números de zapatos, pero la persona sigue igual, no se queja, sufre, pero sigue con... y después entra a emergencia porque se complicó con una cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Porque esto es consecuencia del exceso de hormona de crecimiento que es contrarreguladora de la insulina. Y al ser contrarreguladora de la insulina, lo que va a hacer es aumentar la glicemia. Entonces, en ese caso hay una diabetes mellitus secundaria a un exceso de una hormona contrarreguladora de la insulina, que sería la hormona de crecimiento. O por algún motivo presenta un hipertiroidismo, también puede ser secundario a este exceso de hormona de crecimiento que hace crecer la glándula tiroides. Aumento de manos, de pies, prognatismo, aumento del tamaño de la lengua. Hay varias patologías, una de ellas es hipotiroidismo para macroglosia y acromegalia, con aumento del tamaño de la lengua, ¿no? Está asociada a cefalea y a lo clásico de hemianopsia bitemporal, o sea, tiene visión central, bien, pero no ven los costados y entonces se pueden ir chocando con las paredes. Y esto quiere decir que ya tenemos un macroadenoma mayor de 1 centímetro. Hay compromiso de todo el organismo, o sea, ¿por qué de todo el organismo? Porque no se olviden, el hormona de crecimiento actúa a nivel de IGF-1 y si es IGF-1 está distribuido por todo el organismo a nivel de todos los tejidos y entonces vamos a tener visceromegalia, aumento de la glándula tiroides, el corazón va a sufrir, hay hipertensión arterial, hay aumento de problemas articulares, ¿no? Problemas respiratorios también, apnea del sueño y toda una sintomatología variadísima que va a dar este exceso de hormona de crecimiento que puede durar, o sea, un tiempo largo para la presentación. Este exceso, ¿no? Vamos a ver la parte primero epidemiológica. Aproximadamente el 50% de los acromegálicos no tratados mueren temprano, o sea, a los 50 años. El tiempo disminuye la esperanza de vida. ¿No? Y la patología, ¿por qué va a disminuir la esperanza de vida? Porque va a haber problemas a nivel cardiorrespiratorio, la diabetes, o sea, por complicación de estas causas puede haber ese problema. Además, si pasa mucho tiempo, sí podría haber problemas por el mismo tumor. En las mujeres, esto no está bien explicado porque la muerte o la mortalidad es por accidente cerebrovascular y en los varones es por problema coronario como causa de muerte. Pero es la parte de cambios iniciales antes de los 40 años. Hay engrosamiento de las cuerdas vocales, acá transpiración profusa, seborrea, acné, o sea, verdaderamente hay todo un cambio en la persona que va pasando años y va viendo, además del crecimiento de las manos y de los pies, toda una serie de cambios
a nivel corporal y de las características. Uno con los años no es la misma persona de cuando tenía 20, ¿no? Pero esto va aumentando el tamaño de la cara, las manos, el cuerpo, la manera como se desplaza la persona. Desde el punto de vista de fisiopatología, ese es el exceso de hormona de crecimiento. Y la causa de este exceso de hormona de crecimiento, ¿qué cosa va a llevar? Va a llevar un aumento de IGF-1, la somatospermina C, ¿no? Por el hígado, y ambas son las que dan el cuadro de acromegalia. Esta IGF-1 es la que va a actuar a nivel de los tejidos relacionado con la parte de los mucopolisacáridos, ¿no? Se ha encontrado un gen, oncogen, que estimula una proteína G. Vemos también que esta acromegalia puede estar asociada con neoplasia endocrina múltiple, que tienen una clase dentro, es asincrónica, pero que hay varios tipos de neoplasia endocrina múltiple y muchos el tipo 2 está asociado con acromegalia, ¿no? Puede haber acromegalia sola y no haber otro tipo de tumor, pero sí podría haber una neoplasia endocrina múltiple que tienen que investigarla, ¿no? La causa generalmente es un tumor, un adenoma, es muy raro que sea un carcinoma, secretor de hormona de crecimiento. Hay un 1% que se debe a una excesiva producción del factor estimulador de hormona de crecimiento. Hay dos factores para hormona de crecimiento que lo regulan, un factor estimulador, y este es un eje especial, y un factor inhibidor, que es la somatostatina. Esos dos están en el hipotálamo, y esos dos van a hacer un equilibrio y van a actuar sobre la hipófisis pituitaria, secretando hormona del crecimiento, y la hormona de crecimiento a su vez va a actuar sobre IGF-1 para el aumento de los tejidos. Y la causa es justamente IGF-1, ¿no? La acción. Hay una relación asociada con gangliositomas o tumores carcinoides que les comentaba, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. El crecimiento de tejidos blandos es por efecto de la IGF-1. Desde el punto de vista de la prevalencia, ¿no? Acá hay ciertos puntos. Igual, tanto hombres como mujeres. No hay una preponderancia de sexo como en el prolactinoma. En el prolactinoma es más frecuente en mujeres, en el varón, en este caso es igual, mitad, mitad. El diagnóstico es a largo plazo, décadas, tercera, quinta década, promedio de edad 42 años. Esto ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando se desarrolla en la edad adulta el gigantismo acromegálico, si hay gigantismo. Bueno, el cuadro clínico es bastante, ustedes lo van a revisar en su clase que la tienen ahí, bastante especial, ¿no? La mandíbula, vamos a ver ahorita un paciente, los cambios endocrinos, miren qué interesante, puede haber galactorrea, puede haber bóceo e hipertiroidismo, aumento de los triglicéridos, y ahí viene la parte cardiovascular y el riesgo coronario. Hay hipogonadismo, no hay hipergonadismo ni nada de eso, sino hay hipogonadismo porque hay compresión del tumor sobre LH y FSH, y por lo tanto testosterona, los testículos, en el caso de varón, no van a ser estimulados en forma adecuada. Hay alteraciones menstruales, disminución de la libido y disfunción eréctil. Junto con eso puede haber diabetes mellitus, ¿no? Secundaria a este exceso de hormona del crecimiento. No quiero pasarme del tiempo. 7:40, se pasa rapidísimo. Tengo que ir más rápido. Miren el dato también de que estos pacientes pueden tener acantosis nigricans, entonces nos podemos confundir con síndrome metabólico, ¿no? Porque tiene pies y manos grandes y eso no sucede en síndrome metabólico necesariamente. Acné, hirsutismo,
de todo. En realidad es un cuadro que van a tener todos los signos y síntomas habidos y por haber relacionados con... Aquí hay una relación interesante para que la graben con colon, posibilidad de cáncer de colon. Cáncer de mama es una otra posibilidad. En cuanto a la parte respiratoria, hay apnea del sueño obstructiva central, que puede ser causa de muerte también. Y hay muchas complicaciones, ¿no? Aparte de la parte de lo referente a lesión que ocupa espacio, ¿no? Que es la cuestión oftalmológica. Verdaderamente que este cuadro es... Desde el punto de vista de tratamiento, aquí nos vamos a parar un ratitito, podemos tratarlo igualito que con cabergolina, como en el caso del prolactinoma, pero también con el octreótido. El octreótido es un análogo del factor inhibidor de hormona de crecimiento, de la somatostatina, y podríamos hacer esa combinación de los dos agentes. Generalmente esta terapia combinada va previa a cirugía y después de cirugía, porque no es tan fácil hacer una revisión completa con la cirugía, ¿no? Este es un estudio en el que compararon solamente dándole un fármaco de estos y el otro en combinación, y en un caso sacaron un 50% de baja de la secreción de hormona de crecimiento, y cuando es doble el tratamiento, un 84% tenían una supresión adecuada. Bien, aquí el caso clínico es un varón de 28 años que viene con cefalea, lo clásico. Un mes antes de su ingreso, la cefalea se hace más intensa, lo despierta en las mañanas, se le asocia vómitos matutinos y además visión borrosa, y por eso va al consultorio, pero es hospitalizado. No hay un dato especial en antecedentes, salvo bronquitis a repetición, y ahí ven ustedes el compromiso a nivel respiratorio. Desde el punto de vista clínico, lo que llama la atención son los rasgos faciales, ¿no? Y se le hace una prueba se le hace un dosaje de hormona de crecimiento, y se le hace la prueba de supresión con glucosa. En realidad, basta con esta prueba de hormona de crecimiento basal en 23, más el cuadro clínico, para decir si es acromegalia, pero hay que localizar el tumor, hay que hacer una resonancia magnética nuclear, o una tomografía axial computarizada, o una helicoidal, pero se hace esta prueba de supresión con glucosa. ¿Qué sucede? Que hay la respuesta paradójica. ¿Qué debe pasar en cualquier persona normal que toma una limonada bien azucarada con 75 gramos de glucosa, que es una curva de tolerancia a la glucosa? Si es diabético, va a salir que es diabético, y a las 2 horas va a estar por arriba de 200 la glucosa. Y la hormona de crecimiento, que debe pasar si no tiene nada de exceso de hormona de crecimiento, debe ser suprimida, porque se contrarresta la hormona de crecimiento con ese estado hiperglicémico que creamos al darle esta limonada con tanta azúcar, ¿no? Pero lo que pasa en los pacientes que tienen la patología es que hay una respuesta paradójica. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de bajar y suprimirse por completo a 0.01, ya, la hormona de crecimiento se eleva. Baja primero un poco, que no es lo que debería bajar, y después se eleva por arriba de su nivel basal. ¿Ya? Los valores de hormona de crecimiento es hasta 10 en paciente ambulatorio, en la mayoría de los laboratorios. Siempre preguntar cuál es el rango de referencia del laboratorio. Este es el paciente, los labios grandes, los rasgos faciales toscos, la protrusión de la frente, las orejas grandes, la nariz también grande, ¿no? Y la lengua grande, y las manos. Miren, esto es lo clásico, estos dedos como en salchicha, que los definen así, como en salchicha, porque parecen prácticamente edematizados, ¿no? Y este es comparado acá con la residente,
Esta es una mujer, si bien es cierto, esta es una mujer y este es varón, pero de todas maneras la diferencia es abismal entre una mano y otra, ¿no? Ay, Dios. Bien. 7:46. Vamos a nuestro tercer punto, ya para terminar, para que entre el doctor Mori, lo relacionado con pubertad. Lo que vamos a hablar sobre todo es pubertad precoz. Pero al comienzo hay lo que se define qué cosa es pubertad para estar una idea de en dónde estamos. Entonces, esta es un periodo de la vida de cambios rápidos y esto se debe específicamente a que hay una activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal y que es el despertar del reloj biológico, le llaman algunos, que es la secreción de gonadotrofinas en forma pulsátil y la presencia de ciclo menstrual en el caso de las mujeres y de cambios a nivel de los caracteres sexuales secundarios, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Hay una serie de factores relacionados con genéticos. Uno, si es un síndrome de Turner, un 45X0, definitivamente en el desarrollo de la pubertad, adolescencia, no se va a dar porque no tenemos la materia prima adecuada, ¿no? Hay factores moduladores, o sea, cualquier compromiso a nivel endocrino o de cualquier glándula nos va a llevar a una alteración de la pubertad. Y hay también factores socioeconómicos ambientales que son diferentes dependiendo del sitio donde se desarrollen las personas. Entre ellos el estrés, la nutrición, el clima también, todo ello influye, la luz, la altura a la que uno vive. Esta es una curva de cómo va cambiando en una, esta es una mujer, sexo femenino, que va cambiando las proporciones corporales y en qué momento viene la menarquia o primera regla, generalmente entre 12 a 13 años. Esto es variable también, es variable y también es evolutivo. Conforme pasan los años y la humanidad sigue, entre comillas, progresando, esto puede ir cambiando y se va haciendo mucho más temprana el inicio de la pubertad. Depende de muchos factores que ya lo hemos considerado. Esto es para grabar cuando hay un efecto neurológico inhibidor, la adolescencia, prepuber, hay secreción de GNRH, sí, pero es plana. FSH-LH tiene sus pulsitos, pero no hay una mínima secreción pulsátil. Y los caracteres sexuales son infantiles. Con la pubertad comienza a ver los picos de LH en la noche, el feedback es negativo, y comienza a desarrollar caracteres sexuales secundarios y en adulto ya tenemos que los picos son cada 90 a 120 minutos, tanto para GNRH como para LH-FSH y que hay en el un feedback negativo y un feedback positivo. El positivo es en la fase de ovulación y los caracteres sexuales van a ser de adulto. Una revisión, de todas maneras, para que recuerden la parte semiológica de los estadios de Tanner. En el caso de la mujer, la mama es la que va a llevar, digamos, la voz cantante de estadios de Tanner, y en el caso del varón va a ser el tamaño del pene, el escroto y el testículo el que va a llevar el estadio de maduración, ¿no? Los esquemas. El botón mamario es lo primero, o sea, estadio 2 de Tanner. Promedio, esto es variable dependiendo de los factores ya señalados. ¿Cuánto dura? Aproximadamente entre 2.5 años, 3 años. Termina con la menarquia, con la primera regla. Ya, y el retardo puberal cuando no se ha producido desarrollo mamario a los 13 años. Los picos interesantes, un gráfico muy interesante del ciclo menstrual, pero es gráfico, esto no necesariamente es así de plano, sino tiene sus piquitos, pero acá hay un pico grande de LH que es importante para la ovulación, no se olviden de eso, y que va precedido de un pico de estrógenos, o sea, un momento en el cual la retroalimentación es positiva, y además también FSH juega algún rol en este esquema.
Y la parte luteal que les hablaba, que sobre todo hay el aumento de progesterona y es importante que esta fase sea ok, sea adecuada y que no sea muy corta, porque si no puede venir problemas de infertilidad. Cómo actúa a nivel del ovario y de los óvulos y de los folículos en la maduración del folículo para la ovulación. Los caracteres sexuales secundarios para los varones, ¿no? Y aquí en el G4, en el estadio Tanner 4, va aumentando, acá hay cambios de oscurecimiento de la piel, del escroto, aumento del vello, cambio de voz, acné facial. Y aquí ya caracteres sexuales secundarios de un varón. El rango normal de inicio de la pubertad, el 95% presenta cambios. Bueno, ha habido, el rango normal se determinó entre los 8 a 13 años. En las niñas ha habido variaciones y entre los 9 a 14 años. En los niños, ¿no? Ha ido variando conforme han pasado las décadas y se definió como precoz antes de los 6 años en las niñas. Acá hubo una evaluación étnica que le da cierta diferencia a cuando uno habla. Y esta es la historia de cómo ha ido evolucionando los conceptos sobre el promedio de la menarquia, ¿no? Entonces vamos de frente, se define como pubertad precoz a una activación prematura del eje que semeja al desarrollo puberal fisiológico a una edad cronológicamente más temprana. Antes de los 8 años en niñas, esto es para grabar, y antes de los 9 años en los varones. Los varones maduran un poco más tarde, pero después siguen creciendo. Y en el caso de las mujercitas, la maduración es un poquito antes, y también la talla se frena con la menarquia por lo que se debe a estrógenos. Si bien es cierto, los estrógenos estimulan el crecimiento inicialmente, no es todo negativo. Hay varios estudios poblacionales en diferentes grupos poblacionales que pueden tener una variación en cuanto a la incidencia de pubertad precoz, ¿no? Generalmente los niños o niñas con pubertad precoz van a alcanzar una talla más pequeña al final por esta menarquia temprana en mujeres. Ha sido asociada con un aumento del riesgo para obesidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad isquémica cardiovascular. También cáncer de estrógeno dependiente, o sea, cáncer de mama, fundamentalmente. Es un factor de riesgo conocido para cáncer de mama, en el caso de las niñas, y la asociación atribuida a la exposición temprana de niveles altos de estrógeno hacen que se defina esto del cáncer de mama. En mujeres es más común que en varones, la pubertad precoz central. En la gran mayoría se cataloga como idiopática, hay una cuestión genética hasta cierto punto, y en los varones es mucho más infrecuente, y cuando sucede en los varones siempre tienen que buscar la posibilidad de que exista un tumor hipofisiario o hipotalámico que esté estimulando el eje y dando la pubertad precoz. 50-70% de los casos se identifica una serie de cambios patológicos. La causa más frecuente en ambos sexos de tumores hipotalámicos son los amartomas, ¿no? Y usualmente se presenta antes de los 4 años. Estos amartomas es una masa probablemente compuesta por neuronas secretoras de GNRH o células de la astroglia. Hay los astrocitomas también, que son bastante malignos desde el punto de vista de crecimiento, ¿no? Y puede estar asociado con alteraciones neurológicas. Hay algunos casos de pubertad precoz central. Generalmente, a veces sucede eso en niños que son adoptados. Generalmente hay un retardo de la pubertad más que pubertad precoz en los niños que vienen de sitios o de adopciones, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, en los casos de tanta migración que está ocurriendo en esta época, ¿no? Hay otro tipo de genes que también tienen que ver con la pubertad precoz. Esta pubertad precoz verdadera es la que específicamente es lesiones
a nivel del sistema nervioso central, o sea, problemas altos en el amartoma hipotalámico, los quistes, los neurofibromatosos y lesiones adquiridas como tumores, ¿no? El astocitoma, que es un tumor terriblemente, o sea, abarca mucho y entonces esto se vuelve maligno, por más que sea adenoma, astrocitoma, enfermedad granulomatosa y parálisis cerebral. Puede haber también causas idiopáticas, puede haber disruptores endocrinos y una serie de alteraciones desde el punto de vista genético. Desde el punto de vista del tratamiento, fundamentalmente hay que parar, primero hay que ver por qué es la pubertad precoz, si hay un tumor o no hay un tumor, y si hay un tumor, la necesidad de, si se puede, operar. Los amartomas son un poco difíciles de operar y en el caso de que no encontremos una causa exacta, podemos definirla como idiopática, y la cuestión es parar la pubertad. El diagnóstico se da también con una evaluación de edad ósea, hay una edad ósea avanzada, y los niveles basales de LH y FSH, que son estradiol o testosterona, que van a estar dentro de los niveles para un niño, no, sino para una persona que está pasando por la adolescencia. Y la otra posibilidad es hacer una test de estimulación con GNRH. Esto es una pubertad precoz central. No estoy hablando de otro tipo de pubertad precoz que puede ser por tumores de ovarios, secretores de estrógenos, que ya es a otro nivel, ¿no? Me refiero específicamente a lo que es hipófisis. Bueno, este es un caso que tuvimos en el Hospital Loaiza, en realidad bastante hace regular tiempo. No supe después qué pasó más con este niño, no muy buen pronóstico, yo no lo perdí el niño porque ya después pasó al Seguro Social y ahí le comenzaron a dar tratamiento, ¿no? Este niño acudió a los 3 años a la consulta con su mamá y el problema es que la mamá había notado que desde los 2 añitos o un poco menos tenía aumento del tamaño de testículos, del pene y del vello en genitales. Además tenía otros problemas de adaptación en el colegio, era un niño muy hábil, muy movido, y eso inquietaba un poco a las profesoras y a las niñitas, y entonces esto es lo que hacía que se quejaran con la mamá y lo trajo a la consulta. Tenía una talla sobre el 80 percentil para la edad y un Tanner 3 para una edad ósea de 7 años, un LH en 6, un FSH en 10, un poco más, está dentro del rango normal, en ese momento iba de 4 a una cantidad, y niveles de testosterona en 5 nanogramos por mililitro como de ya adolescente, ¿no? Le hicieron una tomografía computarizada que al comienzo lo informaron como normal, pero que después en la evaluación se encontró de que había un amartoma pedunculado, o sea, el amartoma estaba arriba en el hipotálamo y prácticamente chorreaba hasta la hipófisis y comprimía la hipófisis y por lo tanto daba una activación de LH y FSH que le causaba la pubertad precoz. Aquí es dar agonistas de GNRH, Lupron de POT, para mantener, o sea, para quitar los picos que estábamos hablando al comienzo y mantener un nivel parejo de GNRH, ¿no? Y eso es lo que en realidad nosotros no teníamos, y la madre tampoco, la familia no tenía la posibilidad de conseguir esto, y felizmente el papá tenía en ese momento seguro y fue al Seguro Social. Vienen presentaciones de depósito, el niño se quejaba de mucha cefalea, le molestaba bastante y una sensación extraña. Parece como si hubiera un deslizamiento del tumor, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento alcanzar la menarquia y la edad ósea correspondiente, pero en el caso de tumores hay que operarlo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto este amartoma pedunculado se le operó a este niño, pero
salvo que sean grandes tumores, pero estaba en un lugar un poco difícil. Podría ser que hubiesen intentado lograr el tratamiento. Bien, son exactamente las 20 horas para dar pase al doctor More. Vamos a cerrar. ¿Dónde estoy? ¿Está el doctor More? ¿Sí? ¿Estamos? Hemos terminado exacto, 20:01. ¿Dónde? Acá, ¿dónde está el doctor More? Doctor More. ¿Está? ¿Lo ven? A ver. He hablado con él en la tarde. A ver si me dan una manito, ¿me ayuda? No lo veo. ¿No habrá podido entrar? Creo que todavía no se conecta. Ah, caramba. A ver. Sí, parece que no, porque no está. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Aprovechamos el tiempo. No sé si nos alcanzará para preguntas porque tiene dos partes. El hipotiroidismo también es largo. Voy a llamarlo. ¿Llegó? A ver, me voy a comunicar con él un ratito. Estamos grabando, sí. ¿Llegó? Doctora Giovanna. Sí, ¿dónde está? Ya entró. Doctora Giovanna, soy el doctor More. Sí. ¿Dónde estamos? A ver, déjeme localizarlo. Ya estoy aquí esperando, ¿no? Pero ya arranca yo. yo ya terminé. Para que ya terminó.
Sí, sí, Ah, ya, sí. perfecto. Ya, Sí. ya estoy acá, yo Lo que, nomás la... lo que pasa es que quiero darle para que entre con la pantalla. A ver, sí, ya estoy compartiendo pantalla yo ya. Está compartiendo para ya, Regio. Tenemos la presentación, ¿sí? No, sí, usted la tiene, doctora, no, no la A ver, tengo yo. vamos a ver. Ya, ahí la estoy viendo, doctora. Ya. Ya la tengo acá, ya la tengo. Ese tenemos una parte, ¿no? Ya, ahí las estamos. Sí, 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 doctora, perfecto. Ya. ¿Puedo iniciar? Sí, sí, por supuesto. Adelante, doctor. Ya, perfecto. Muy buenas noches, alumnos. Buenas noches, autoridades de la Universidad San Martín de Porras. Voy a tener que tener el gusto de presentar la exposición intitulada Hipotiroidismo. Como parte de la sesión 52 de la 10ª semana del curso de endocrinología. ¿Puede pasarla, doctora? Bueno, dentro del Sí. el diagnóstico de hipotiroidismo se basa en gran medida de pruebas de laboratorio a la especificidad de sus síntomas en sus manifestaciones clínicas típicas. El hipotiroidismo primario, el que se asocia a una lesión de la glándula diana, que es la tiroides, se caracteriza por una TSH, una concentración alta en su suero, alta en la parte sérica, y una tiroxina baja en el suero. A diferencia del tiroidismo subclínico, el cual está concatenado con un aumento de la TSH y una disminución y una normalidad en sus niveles de sus hormonas T4. Tenemos un hipotiroidismo primario donde la TSH está elevada y la T4 libre está baja. Y tenemos un hipotiroidismo subclínico que antecede a este hipotiroidismo manifiesto, donde encontramos TSH alta pero con T4 libre normal. Existe un hipotiroidismo central, ¿no?, que se debe a lesión primaria en la hipófisis o en el hipotálamo, en la hipófisis donde encontramos que existe una concentración en el suero de T4 bajo o normal, pero con concentraciones de TSH que no está elevada adecuadamente. La epidemiología del hipotiroidismo manifiesto en la comunidad varía del 0.1 al 2%. La prevalencia del hipotiroidismo subclínico en comparación al hipotiroidismo manifiesto es mucho más, va de 4 al 10% de adultos. Siempre la relación por género mayor frecuencia se ve en mujeres que en hombres, ¿no? La concentración se debe también tomar en cuenta la edad, porque la TSH se eleva a medida que la edad aumenta del ser humano. Al aumentar la edad, se eleva la TSH. Vemos de que el hipotiroidismo es 5 a 8 veces más común en mujeres que en hombres, ¿no? Y que sobre todo en mujeres
durante la infancia y en aquellas que tienen antecedentes de pequeñas para la edad gestacional. La clínica del hipotiroidismo es muy variable. Desde la edad del inicio depende de la gravedad, de la deficiencia de la hormona y depende también de la duración que uno encuentra al paciente. Los síntomas, como todos sabemos, de deficiencia de hormona tiroidea incluyen la intolerancia al frío, el aumento de peso, el estreñimiento, la piel seca, las mialgias, las irregularidades menstruales en la mujer, la hipermenorrea, ¿no? Al examen físico puede incluir bocio, particularmente pacientes que tienen deficiencia de yodo o tienen tiroiditis crónica como la Hashimoto, que es una de las principales causas del hipotiroidismo. Pero también podemos encontrar bradicardia, tensión y una fase de relajación lenta de los reflejos osteotendinosos. Los principales síntomas y signos del hipotiroidismo, entonces, hay aquellos que se deben en los procesos metabólicos, como es la fatiga, la debilidad, el frío, la disnea, el esfuerzo, el aumento de peso, a una disfunción cognitiva. Aquí la memoria a veces se afecta. Cuando el mismo se da en pequeños, hay retraso mental, hay estreñimiento, hay falta de crecimiento. Esos son los síntomas. Y las señales son movimientos lentos, un habla lenta, una voz ronca, de los reflejos osteotendinosos lentos, bradicardia, hipercarotenemia. Hay síntomas y signos del hipotiroidismo que se deben a la acumulación de sustancias matriciales. Esto da la ronquera, el edema. Y las señales en el examen clínico, la piel gruesa, la fase hinchada, la pérdida de las cejas, el edema periorbital, el agrandamiento de la lengua, ¿no? Como otros back today, que existe una disminución de la audición, hay sordera, hay mialgias, hay parestesias, hay depresión, hay menorragias, artralgias y hay un retraso puberal en aquellos que están entrando a la pubertad. En las señales, como otras, pone el Act Today, que puede existir una hipertensión, sobre todo diastólica. Podemos encontrar derrames pleurales hiperricárdicos, las patologías endócrinas que producen pericarditis a la cabeza está el hipotiroidismo. Siempre cuando veamos un paciente que le encontramos líquido en el pericárdico, ¿no será hipotiroideo? Puede también haber ascitis y puede haber lactorrea. La hipercarotenemia es un hallazgo en la piel. El caroteno se acumula y da un color amarillento. Este niño tiene hipotiroidismo y no es gringuito, sino es por la hipercarotenemia. El vitíligo es otra de las estigmas en piel que cuando uno lo ve tiene que pensar que el 99% de los pacientes con vitíligo, que es una enfermedad autoinmune de la piel, tienen tiroiditis, tienen hipotiroidismo. A todo vitíligo hay que hacerle hormonas tiroideas. La hipercarotenemia en las manos. Cuando encontremos al examen clínico unas manos amarillas, unos pies amarillos, ¿no? Encontrar estos signos es que nos debe hacer pensar, ¿no tendrá hipotiroidismo? La macroglosia, la lengua marcada en sus bordes, ¿no? Es una lengua que tiene marcada en sus bordes. La macroglosia es un muy sugerente de hipotiroidismo. Romario fue uno de los jugadores del Brasil que tuvo que dejar el deporte por la presencia del hipotiroidismo. Se volvió lerdo, se volvió lento en sus movimientos. Él tenía hipotiroidismo. A veces cuando nos encontramos en la sierra y no tenemos hormonas tiroideas, pero a veces tenemos un electro, si encontramos síntomas y signos que nos sugieren, tenemos que hacerle un electrocardiograma y ver el QT. El QT prolongado es un signo patognomónico en la electrocardiografía
también de hipotiroidismo. Los efectos en el crecimiento del niño, bueno, existen pues un crecimiento y un desarrollo cerebral alterado, tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo. El diagnóstico, debido a la falta de esperar de las manifestaciones típicas en la parte clínica, el diagnóstico del hipotiroidismo es sobre todo, se hace el diagnóstico al 100% con pruebas de laboratorio. Existe un hipotiroidismo primario que caracteriza por una elevación de la TSH y bajos niveles de T4. Existe un hipotiroidismo central que se caracteriza por una concentración de T4 en el suero normal, normal o bajo, y una concentración que no va de la mano con la TSH, que no está elevada adecuadamente. Vemos acá, el UpToDate nos pone cómo es el espectro clínico de laboratorio el hipotiroidismo. Entonces, en el suero, la TSH se encuentra alto, el suero, el T4 se encuentra bajo, la T3 puede estar normal, o baja. Fíjese que por eso que no pedimos T3 en su diagnóstico, sino TSH y T4 libre. ¿Por qué? Porque la tiroides elimina 80% de T4 y 20% de T3. Ya en la sangre periférica el T4 se convierte en T3. Entonces, lo que pedimos siempre en los hipotiroideos es TSH y T4 libre. Bueno, este es el espectro del hipotiroidismo primario. Dentro de las indicaciones de los tests, aquí y el UpToDate nos pone una cosa linda. Este es un slide que tiene mucha información, pero es maravilloso. El UpToDate dice a quiénes se le debe pedir pruebas para el hipotiroidismo. Se le debe pedir a todos los que tienen fatiga, los que tienen intolerancia al frío, los que tienen alteración de la memoria, depresión, que tienen debilidad muscular, ataxia, los que tienen calambres musculares, ¿no? Los que tienen disturbio en la infertilidad, bradicardia, hipertensión diastólica. Pero lo más positivo de este slide es que cuando uno ve pruebas de laboratorio, el clínico tiene que pensar en hipotiroidismo cuando encuentra hipercolesterolemia, hiponatremia, hiperprolactinemia, ¿no? Hiperhomocitemia, anemia y un CPK elevado. Son pruebas de laboratorio que nos deben de llevar de la mano a pedir pruebas de tiroides. En radiografías, ¿no? Efusiones pericárdicas, agrandamiento de la hipófisis en la radiografía de cráneo. Pedir siempre pruebas de tiroides si encontramos antecedentes de enfermedades autoinmunes, ¿no? Bocio difuso, enfermedades de Graves, familiares con historia de enfermedad autoinmune tiroidea, síndrome de Down, síndrome de Turner, vitíligo, anemia perniciosa, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1, insuficiencia ovárica, enfermedad celíaca, Sjögren. En todas estas entidades autoinmunes hay que pedir hormona tiroidea. En aquellos pacientes que tienen antecedentes de hipertensión pulmonar, cirrosis múltiple, ¿no? En injurias de la misma glándula, en antecedentes de pacientes que tienen tomando drogas que sabemos que se asocian a hipotiroidismo, a la cabeza el litio, le sigue la miodarona, interferón, ¿no? Bueno, este es un slide que es muy rico en la clínica, en el pensar en quiénes debemos pedir, en quiénes debemos pensar en hipotiroidismo. Ana, ¿me puede poner la siguiente presentación? Doctora Giovanna. Acá estoy, no se preocupe, doctora, acá estoy.
A ver, ¿cómo es? Esta presentación ha sido partida en dos porque era tenía una carga muy importante que no podía colgarse toda completa. Entonces le hemos dividido en dos. Un sinqui. Sí, doctora. Ahora con el COVID se ha visto de que existe una tiroiditis subaguda como principal acción de la enfermedad viral y tiroides. Que esta tiroiditis subaguda que va con dolor, va con fiebre, es como una cualquiera tiroiditis. Se ve porque existen, ¿no? Que captan al virus y que pueden dar en forma primaria esta patología del tiroides. Y puede dejar al comienzo, puede dejar en un 30% un hipotiroidismo y posteriormente muchos de estos pacientes van a seguirse porque esto todavía está en estudio. ¿Cuántos de ellos quedarán con hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Se ha visto de que la tiroiditis subaguda y COVID no está relacionada a anticuerpos, ¿no? Es una manifestación propia de la ligazón que tiene el virus con la glándula tiroides. Pero esto es una de las complicaciones endócrinas que el COVID da y que probablemente muchos de los pacientes con COVID que hacen esta complicación van a quedar con un hipotiroidismo manifiesto. Ay, no lo encuentro, Dios. A ver. Estaba debajo de la primera, doctora. Estaba debajo de la primera, ¿no? Usted la llegó a ver, dice, a ver, vámonos con... Es que tengo tan ahí, es un archivo muy confuso. Como ahora le han puesto S a todo, es una... Bueno, nos indicaron que se pusiera S. Debería estar debajito de la primera. Sí, así es, doctora. Ahora en la tarde lo vimos. En la tarde la vimos. Ah, ya, lo que pasa es que este archivo es el mío, es mi archivo, entonces este archivo está medio enredado. Bueno, voy a seguir hablando entonces. Sí, siga, doctora. Claro, bueno, entonces dentro de las causas del hipotiroidismo a la cabeza está la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que tiene un aspecto importante, que tiene una carga familiar. Cuando uno encuentra un paciente con tiroiditis de Hashimoto, uno tiene siempre que en la historia clínica pensar, no habrá otro familiar con Hashimoto. Por cada vez con Hashimoto un varón, más ataca el género femenino. La tiroiditis Hashimoto, antes de expresarse como un tiroidismo manifiesto, da un mero, se expresa desde el momento que nace el paciente, primero la expresión y desde el momento que se presenta entre los 20 y los 60 años, primero expresa los anticuerpos. Y los anticuerpos en endocrinología tiroidea son tres, los principales. El anticuerpo antiperoxidasa, el anticuerpo antitiroglobulina y el anticuerpo TRAC.
Los dos primeros, el cuerpo antiperoxidasa y el anticuerpo antitiroglobulina, son los anticuerpos que expresan enfermedad autoinmune relacionadas a las tiroiditis, sobre todo el anticuerpo antiperoxidasa. Su valor va de 0 a 34. El encontrar positivo un anticuerpo antiperoxidasa y por ende un anticuerpo antitiroglobulina, es que estamos frente a una tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad prevalente en la endocrinología. Cuando vemos hipotiroidismo, se asocia a enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, dermatomiositis, ¿no? Se asocia a otras enfermedades autoinmunes, enfermedad celíaca, ¿no? Sjögren. La tiroides es una de las principales causas de la enfermedad tiroidea. Otra causa son la recuperación después de recibir yodo radioactivo por una enfermedad de Graves. Tenemos un paciente con Graves que se le trata con yodo o se le trata con cirugía, ambas van al hipotiroidismo. El hipotiroidismo, después del yodo radioactivo, al primer año, el 70% va al hipotiroidismo, pero hay un 30% que se demora en ir, pero en el transcurso del tiempo se da. Hay hipotiroidismos, ya, aquí está, pero sí, acá está la segunda parte, doctora, muy agradecido. Disculpe por haberla hecho pasar mal momento, ¿no? Discúlpeme. Entonces, hay causas de hipotiroidismo también. Bueno, entonces seguimos con la segunda parte. El hipotiroidismo primario, el que está situada la lesión en la glándula diana, en el tiroides, es el 95% de, ¿no? Es el 95% de los casos. El screening tiene que hacerse con la TSH. La TSH es la por excelencia para ver si estamos frente a un hipotiroidismo. Los seguros en Estados Unidos permiten como screening cuando uno piensa la TSH. Cuando uno pide TSH y T4 libre y todo, llaman la atención al médico. Entonces aquí hay que tener muchas suspicacia en el diagnóstico, pero la TSH es la hormona por excelencia para pedir cuando estamos frente a síntomas muy sugerentes de este. Luego hay que pedir una T4 libre. Los niveles de TSH varían de acuerdo al reactivo. Generalmente el reactivo del MINSA, el TSH, va de 0.2 a 4.2 milunidades por litro. Para laboratorios ROE, que lo toman en referencia, va de 0.5 a 5. Depende del reactivo. Sabemos de que el número límite superior es el que va a marcar el diagnóstico para decir si estamos frente a la TSH. Déjeme para pasar, doctora, o pase usted el slide. El hipotiroidismo secundario y terciario, la lesión está en hipófisis o en el. ¿Cuándo debemos de pensar que estamos frente a un hipotiroidismo secundario? Cuando conocemos que existe una enfermedad conocida en el hipotálamo o en la hipófisis. Cuando es una lesión de masa, ¿no? Cuando es una lesión que está en la hipófisis o está alrededor del hipotálamo. Cuando los síntomas y signos de hipotiroidismo se asocian a otras deficiencias hormonales. Hay déficit de hormona de crecimiento, hay déficit. Esa asociación tenemos que pensar, ¿no tendrá también hipotiroidismo? Siguiente. El diagnóstico diferencial, aquí es importante decir, diferencial, cuando vemos una TSH alta, hay que ver si es que existe
una recuperación de una enfermedad no tiroidea. Todo paciente que termina de una hospitalización larga, la T termina con una TS alta, pero se debe a la etapa de recuperación de la enfermedad no tiroidea. También podemos pensar síndrome de resistencia a la TSH o a la hormona tiroidea. Adenomas secretores de TSH yo no he visto nunca en mi 27 años endocrinólogo. Insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? Complejos macrotirotropina, igual como existe una macroprolactinemia en el diagnóstico de laboratorio, puede existir una macrotirotropinemia que hace que la TSH se una a una inmunoglobulina G y dé unos valores elevados de esta hormona. Siguiente. Existen trastornos entonces las expresiones de elevación de la TSH. A la cabeza está el hipotiroidismo primario, le sigue la etapa de recuperación de la enfermedad no tiroidea, le siguen ciertos medicamentos, antamina, la miodarona. La miodarona es un antiarrítmico de tercera línea que puede dar hipo y puede dar hiper, da las dos patologías. Los colorantes de la colecistografías. Esto ganó el premio Hipólito Unanue el doctor Pretel. Él vio cómo el iopodato sódico que se empleaban antes para pintar la vía biliar producía elevaciones de la TSH y los niveles de hormonales del tiroides. El adenoma productor de TSH, que nunca lo he visto, la insuficiencia renal, la interferencia con anticuerpos heterofílicos y la resistencia generalizada de hormona tiroides. Siguiente. Vemos entonces que en la evaluación vemos que en la zona donde no existe deficiencia de yodo, ¿no? Que no el hipotiroidismo autoinmune de la tiroides de Hashimoto es la prevalente. Y existe una tiroiditis, existen dos formas principales, una tiroides autoinmune con bocio y una tiroidófica. Muchos de nuestros pacientes con Hashimoto tienen síntomas de hipotiroidismo, pero no tienen bocio, pero tienen los anticuerpos, tiene la peroxidasa, tiene el anticuerpo antitiroglobulina. El anticuerpo por excelencia que es el Hashimoto es el anticuerpo antiperoxidasa y es útil para predecir la progresión del hipotiroidismo manifiesto cuando lo encontramos en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico. A veces los anticuerpos se encuentran elevados, pero con pruebas normales del tiroides. Es porque hemos agarrado al paciente en etapas primarias, porque la curva de la evolución natural de toda tiroiditis es uno con la genética, luego se expresan los anticuerpos, luego hace hipotiroidismo subclínico y luego va al hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Siguiente. Entonces vemos, bueno, los candidatos para evaluar función tiroidea a la cabeza cuando hay hipercolesterolemia, un patrón de lípidos sugerente, cuando hay hiponatremia, cuando hay hipronatremia, cuando hay CPK alto, en todo CEPA expresa alteración de lesión muscular, hay que también pensar, ¿no? ¿Tendrá un hipotiroidismo? En anemia macrocítica, glóbulos rojos grandes, ¿no? Por deficiencia de vitamina, deficiencia de ácido fólico. La anemia que se asocia al hipotiroidismo es la anemia macrocítica. En todo derrame pleural y pericárdico, ¿no? Trastornos hipotalámicos, trastornos hipofisiarios, enfermedades comunes. Siguiente. Bueno, el screening también entonces hay que hacer, y es sugerente, el screening de hipotiroidismo es universal en los Estados Unidos para gestantes durante el primer trimestre. En otros sitios es controvertido hacer TSH a toda gestante. Se debe examinar en mujeres embarazadas y pensar, ¿no tendrán hipotiroidismo? Si provienen de áreas con
deficiencia, si tienen síntomas de hipotiroidismo, si tienen enfermedad familiar de enfermedad tiroidea, si tienen positividad de anticuerpos, es una mujer gestante con que le encontramos anticuerpos, si es diabética, uno hay que descartar hipotiroidismo. Si es una gestante que tiene antecedentes de radiación de cabeza y cuello, de abortos involuntarios recurrentes, ¿no? El síndrome antifosfolipídico se pone ahí, está ahí la parte de la parte de coagulación alterada, pero muchos síndromes de antifosfolipídico que tienen la historia de abortos recurrentes, hay que hacerle una TSH. Toda obesidad mórbida, en toda historia de infertilidad, son las condiciones clínicas que uno tiene que pensar en hipotiroidismo en toda gestante. Siguiente. Entonces, vemos que hay drogas que causan hipotiroidismo. Esto es para sellar esta parte. Hay drogas que inhiben la síntesis, liberación de hormona tiroidea. Aquí está la aminoglutatimida, aquí están medicamentos que contienen yodo, aquí también está incluida la amiodarona, los expectorantes, ¿no?, que tienen yodo. Hay drogas que disminuyen la absorción de la T4 y hacen elevar la TSH. La colestiramina, el colestipol, el colacevelán. El colacevelán, que es una de las drogas ahora para el tratamiento también de la diabetes. Aquí están los antiácidos, los hidróxidos de aluminio, el carbonato de calcio, el sulfoso, el raloxifeno, el omeprazol, disminuyen la absorción de T4 y aumentan la TSH. Aquí hay una regulación autoinmune cuando utilizamos interferón alfa, interleuquina 2. La acción de TSH lo da la dopamina. Tiroiditis destructivas, ¿no? Tiroiditis por inhibidores del punto de control. Acá están los anticuerpos monoclonales. Aumento de la iodacipo 3 y etcétera, ¿no? En el aclaramiento de la T4 y la supresión de la TSH también se puede ver por el baxotereno, que es una droga que no la utilizamos mucho. Aquí está resumido cómo actúan las drogas para expresarse el hipotiroidismo. Siguiente. El hipotiroidismo primario, entonces, a la cabeza como causa la tiroiditis autoinmune, la práctica por la tiroidectomía, la terapia con yodo radioactivo, la deficiencia o exceso de yodo, fármacos tionamidas, litio, amiodarona, interferón, enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, sarcoides. Aquí en nuestro medio más es la hemocromatosis, ¿no?, que la sarcoidosis. Hipotiroidismos transitorios. Son hipotiroidismos que se dan clínicamente y después se normalizan al hipotiroidismo manifiesto. En todas tiroiditis indoloras, silenciosas, en tiroiditis granulomatosas, en tiroiditis posparto, tiroidectomías totales, terapia con yodo radioactivo por enfermedad de Graves, genesia tiroidea congénita. Hay hipotiroidismo central con deficiencia de TSH o hipotiroidismo terciario por deficiencia de TRH, que está más arriba, la lesión a nivel hipotalámica. Sí. El tratamiento del hipotiroidismo es una condición que se le debe decir al paciente, a todo paciente con tiroides, con hipotiroidismo, que es para vida, que es para toda la vida. La corrección se hace con la T4, con la levotiroxina, ¿no? Con la levotiroxina. El 80% de una dosis se absorbe inmediatamente, presenta una vida media de 7 días la levotiroxina, se debe dar una vez al día con el estómago vacío, es una hormona que es muy celosa, pide que sea única antes del desayuno, 1 hora antes, se absorba completamente. La T4 es una prohormona, ¿no?,
con poca actividad intrínseca. Se desyodiza y en los tejidos periféricos para formar T3, que es la hormona activamente. Siguiente. Y la medicina es un arte. La medicina es un arte. Yo cuando me formé de la residencia en Cayetano, no preciso que la dosis debería ser de acuerdo a la causa en hipotiroidismo. Y ahora el Act-Today nos pone en forma clara que si estamos frente a un hipotiroidismo por tiroiditis, la dosis debe ser 1.6 por kilo por día, ¿no? La dosis necesaria debe ser por kilo de peso corporal. Y en niños y en bebés es mucho más alta. La dosis puede variar de acuerdo a la causa. Vemos que en hipotiroidismo central, por ejemplo, por un craniofaringioma, un tumor que está comprimiendo el infundíbulo y haciendo que el factor de TRH no estimule la hipófisis para producir TSH, la dosis es 1.9, ya no 1.6. En cáncer de tiroides, en aquellos pacientes que se le opera, se le quita toda la glándula y después le hacemos un rastreo y existe por ahí tiroglobulina permanece alta y le damos dosis ablativas de yodo, ahí la dosis para esos hipotiroidismos es mucho más alta, es 2.1. Esto es lo que nos ha traído el Act-Today. Ahora nosotros miramos al paciente y de acuerdo a la causa establecemos las dosis primarias de tratamiento. Siguiente. El momento de la dosis, como hemos dicho, estómago vacío, 1 hora antes del desayuno, ¿no? Si la TSH permanece por encima del rango, hay que subir la dosis, siempre aumentar piano. Podemos aumentar de 12 a 25 miligramos por día, hasta poner en forma objetiva la TSH ser entre 0.2 y 4.2. La mayoría de los seres humanos caminamos entre 1.8 y 2 miliunidades por litro de TSH. Ese debe ser nuestro objetivo. Para medirlo, hay que quitar antes el biotín, porque el biotín es una de las vitaminas que, como el paciente con hipotiroidismo, se le cae el cabello, se seca la piel, se parten las uñas, damos biotina. Pero la biotina a veces esperar, elevando la T4, hay que quitarla 7 días. Y he dicho que la medicina es un arte, y el arte lo empleamos cuanto más leemos. Siguiente. El objetivo entonces es llevar a un punto de corte de acuerdo a los niveles de que tiene uno el reactivo, es de 0.2 a 4.2, ese es ponerlo en 1.8 o ponerlo en 2. A los ginecólogos les gusta cuando tratan infertilidad poner entre 1 y 1.8 la TSH. A ellos les gusta esos niveles de TSH. También el objetivo del tratamiento, aparte de normalizar la TSH, es disminuir la reducción del tamaño del bocio, ¿no? Entonces, hay que ver el objetivo, tratarlo con el paciente, explicarle que los niveles, los intervalos que camina la TSH, te comprenda. Siguiente. La sobredosis. Es muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos hipotiroidismo subclínicos, ancianos, mayor de 70 años. Porque TSH en 8, arrancamos tratamiento. El 45% existe una sobredosis en ancianos, en gente de tercera edad. La sobredosis no debe ocurrir, porque causa hipertiroidismo subclínico. Al hacer al paciente que tenga hipertiroidismo subclínico, estamos poniéndolo en una alerta para hacer arritmia. Y dentro de las arritmias que hace el adulto mayor es la fibrilación auricular. Veces más frecuente en mayores, con concentraciones séricas menos de 0.1 miliunidades por litro. Pacientes con hipotiroidismo subclínico, en particular mujeres posmenopáusicas, puede acelerar la osteoporosis.
Sobretratamiento puede dar en nuestras mujeres osteoporosis. Los riesgos asociados a sobredosis son mayores cuando la TSH está más reprimida, cuando el hipertiroidismo iatrogénico está a 0.03 miliunidades por litro. Tienen más posibilidad de hacer arritmia y fracturas. Siguiente. Bueno, los candidatos para la terapia de T3, o sea, la combinación con T3. Primeramente, el Act Today pone de que la dosis, la droga que se debe dar al hipotiroidismo es la levotiroxina como droga sola. Pero en los últimos años ha habido una donde mezclamos hormona T4 con T3. Aquellos hipotiroideos que estamos en dosis máxima de T4 y siguen mal, siguen cansados, siguen con frío, ¿no? Entonces, ahí podemos asociar, jugar, la medicina es un arte, mezclar la T4 con la T3. ¿Quiénes son los candidatos que no se han sentido bien con la monoterapia de la T4? Después de la tiroidectomía, de terapia ablativa con yodo, los que tienen en suero T3 por debajo del extremo inferior del rango de referencia. Post-tiroidectomía, post-yodo, aquellos que tienen una T3 por debajo del límite inferior, candidatos, cuando no hay resolución de sus síntomas, de hacer esta combinación T4 con T3. Siguiente. Bueno, el aumento de la fibrilación auricular, pues una sobredosis, un hipertiroidismo subclínico. Vemos en las barras que cuando la TSH la llevamos a menos de 0.1, ahí está metida la fibrilación auricular. Siguiente. Bueno, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Yo les agradezco muchísimo el haberme escuchado en este final de la noche. No sé si habrá algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Camila nos dice Gracias, que todo Camila. está claro. Y... Sí. Ok. Sí, los invité ahora en la tarde a mis alumnos. Están muy motivados para ser endocrinólogos. Ah, qué bien. Todas las tardes les ruego, sí, les ruego para que se animen a hacer endocrinología. Así es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, Gracias. queridos alumnos. Muchas gracias por la ayuda. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Adiós, Gracias. hasta luego. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, doctores. Gracias. Ya voy arreglando eso de la osteoporosis, ¿ya? No se preocupen.